Si bien la neumática no suele ser usada para mover los grados de libertad de un robot, sí que es muy frecuente que la encontremos en los elementos de su periferia, es decir, las garras del robot, los elementos posicionadores, el utillaje que se utiliza para sujetar las piezas. Todos estos suelen ser frecuentemente actuados mediante neumática. Por otro lado, la hidráulica, aunque en el pasado sí que había algunos robots hidráulicos, hoy en día es materialmente muy raro el encontrarlos. Si acaso se puede justificar en algunos actuadores o en algunos robots que necesitan actuación para mover grandes cargas o garantizar el aislamiento eléctrico, aunque también hay otras soluciones. En todo caso, vale la pena que tengamos unas ligeras nociones de hidráulica. Por último, han aparecido en los últimos años actuadores emergentes, nuevos actuadores, no aplicados a robótica industrial por ahora, salvo algún caso en alguna garra, sino más bien a robots de servicio. Vamos también a conocerlos a lo largo de este vídeo. Bueno, pues en esta última parte del apartado de actuadores vamos a revisar los actuadores neumáticos, sobre todo, que son los más significativos una vez que hemos visto los eléctricos, y otros como los hidráulicos y otros actuadores que vamos a meter en un saco común, entre los cuales vamos a incluir fundamentalmente las aleaciones con memoria de forma. Vamos a destacar la neumática porque, si bien son muy pocos los casos de robot industriales que vamos a ver actuados por neumática, entre otras cosas porque es difícil hacer un control continuo de ella, sí que la vamos a encontrar casi siempre en una instalación robotizada dentro del contexto de la célula robotizada. Bien en la propia pinza del robot, que muchas veces es neumática, o pinza o ventosa, elemento de sujeción, o bien en la periferia. En los vídeos que os he puesto aquí estáis viendo pues células, en este caso esto que estamos moviendo podríamos calificarlo de robot, y tiene accionamientos neumáticos. Por lo tanto, la neumática está dentro del contexto de la robótica, o puede aparecer dentro del contexto de la robótica. No vamos a hacer aquí un curso de neumática, que sería largo, vamos a hacer un pequeño resumen muy rápido y muy breve para que tengáis algunas nociones. Hay cursos de neumática más detallados y llegado el momento podréis profundizar en ella. Esto solamente es para que tengáis una visión por encima de qué podemos hacer la neumática, qué elementos hay y cómo se utilizan. Bueno, comenzando con la visión general de la neumática, aquí tenéis un esquema que muestra una instalación genérica. Y este esquema me va a permitir repartir el análisis de los elementos en tres zonas. Lo primero, como creo que es evidente, la neumática utiliza aire a presión como elemento de transmisión de la energía. Este aire a presión típicamente se trabaja a 6 bares. Para lo cual tenemos que producirle un poquito por encima para que después, cuando haya pérdidas en el recorrido, en mi elemento de actuación, en el momento en el que yo aplico ese aire, estaremos a 6 bares. Los tres bloques que os digo que vamos a distinguir va a ser, por un lado, la parte de generación y acondicionamiento del fluido, del aire a presión, es decir, donde vamos a producir aire a presión y le vamos a tratar para que esté correctamente preparado para ser usado. Después, la parte de distribución, que fundamentalmente incluye las válvulas, que son las que me permiten que ese aire vaya a un sitio o a otro en el momento adecuado. Y por última parte, la actuación, que es donde ese aire a presión le utilizamos para mover, para generar movimiento, habitualmente mediante cilindros, movimiento lineal, pero también hay casos de actuadores rotativos neumáticos. En la parte de generación, lo que vamos a tener lo que se denomina el grupo neumático. Este fundamentalmente está compuesto por un compresor, que es el que coge el aire de la atmósfera y le da la presión adecuada, y un depósito, un calderín, un tanque, donde guardamos ese aire a presión para ser utilizado. Es lo que muchas veces entiendo que habréis visto en grupos de neumáticos portátiles, como este que veis aquí, en el cual tenemos aquí el motor que mueve el compresor, aquí el compresor en sí, y esto sería el calderín. Pero además de eso, hay otros elementos que son imprescindibles. Por un lado tenemos este elemento que está aquí representado, que es una purga. La purga es porque cuando comprimimos ese aire, el aire se calienta y en el depósito se va a enfriar y el aire de la atmósfera tiene humedad. Se va a generar humedad que, si no la evitamos, irá a nuestra instalación, que suele ser metálica, la oxidará, generará esquirlas de óxido y eso dará problemas. Entonces tenemos que intentar que ese aire tenga la mínima humedad. Como ese aire aquí se va a condensar y va a sedimentar gotas de agua, pues debemos de tener aquí un elemento de purga para sacarla. Tenemos también un elemento que me permite conocer a qué presión estamos y regularla. Que va a ser una válvula reguladora de presión que yo voy a fijar a un valor, por ejemplo a 8 bares, y cuando la presión se supere, lo que va a hacer en este caso va a ser cortar el motor.
Depende, en otros casos podemos hacer otras cosas, pero aquí, en estos grupos, cuando se supera la presión que hemos decidido, se corta el motor y queda almacenado aquí aire a 8 bares. Después, cuando el aire lo necesitamos, va a salir, va a pasar por un grupo de tratamiento que fundamentalmente tiene un elemento de secado. Y para secar el aire podemos bien refrigerarle con un circuito, un serpentín y un circuito frío, un fluido frío para que lo condense y vamos de esa manera a secarle. Pero también podemos usar absorción o absorción. En un caso sería un procedimiento físico en el cual el aire pasa por unos elementos que absorben, que dejan pegada a él la humedad. Son, por ejemplo, las típicas bolitas de sílice que vemos cuando compramos algún electrodoméstico, o un proceso químico, en el caso de absorción. En ese caso, es como cuando metemos esas cajas que se ponen en los armarios para que cojan la humedad. Ahí se produce una reacción química y el agua se combina con otro elemento y queda ahí eliminada. Está claro que en el caso del proceso físico eso es recuperable, puedo secar esas partículas, esas bolitas y volverlas a utilizar, y en el caso del proceso químico no, tengo que reemplazarle. Y después hay que hacer también una lubricación y un filtrado para quitar partículas, y una lubricación porque buena parte de los elementos móviles que vamos a tener, sobre todo cilindros y motores, necesitan estar lubricados para que el rozamiento no los perjudique. Bueno, nos vamos a centrar un poquito en el compresor para que veamos los diferentes tipos muy por encima que hay. El más básico, yo creo que es muy fácil de que todos lo entendáis, es el compresor alternativo, el de émbolo, que es el que veis aquí representado. Se coge aire de la atmósfera, se comprime y se expulsa. Este es un compresor que se denomina, este y otros, compresor de desplazamiento positivo. Esto quiere decir que cada vez que hace un ciclo, en este caso un ciclo de arriba y abajo, cogemos un volumen fijo de aire y ese volumen le expulsamos, sí o sí. Si no tenemos espacio para expulsarle, se va a comprimir, que es de esa manera como se consigue la compresión. Cuando se expulsa el aire, queda acumulado en un sitio, se va acumulando el aire y de esa manera gana presión. Y si no tuviésemos esa opción, el aire tendría que salir por algún sitio. Entonces, no cabe que haga un ciclo y no se proyecte el volumen de aire. Eso es desplazamiento positivo. Necesitan que estén lubricados. Como digo, si estamos en el sector de alimentación, esa lubricación nos está permitida. Imaginar, por ejemplo, que estemos cogiendo productos, no sé, hamburguesas, ¿vale? Llevando de un sitio a otro hamburguesas con una ventosa de vacío. Si ese sistema de producción de aire comprimido llevase aceite, podría caer aceite a mi cadena de, en este caso, de hamburguesas, lo cual evidentemente no es permitido. Entonces, en esos casos, entre otras cosas, debemos usar sistemas libres de aceite. Tienen un problema, tal vez, y es el rizado. El rizado quiere decir que el aire a presión no se produce de manera continua, hay subidas y bajadas, hay zonas en las cuales la presión aumenta y decrementa. Entonces no tenemos una presión constante, pero vamos a tener después un depósito que me va a filtrar esto. Es decir, no podríamos usar directamente un compresor de émbolo proporcionando aire a presión para mover un actuador, porque estaríamos dando presión, que al final es la fuerza que crece mi actuador, con subidas y bajadas. La presión que conseguimos con esto está limitada, entre otras cosas, por la temperatura. Por la temperatura, al comprimir el aire se calienta. Entonces no podemos comprimir demasiado porque tendremos, entre otras cosas, ese problema, parte de fugas y demás. Una presión de referencia puede ser 10 bares. Si necesitamos más presión, lo que se puede hacer es montar un sistema multietapa, en el cual tenemos un primer émbolo que coge la presión, lo comprime, lo expulsa y lo lleva a un segundo émbolo que, a partir de la presión que ya teníamos, vuelve a comprimir. Pero de por medio tenemos aquí esta zona en la cual se puede refrigerar. Entonces el aire caliente se ha enfriado aquí ligeramente y aquí de nuevo se vuelve a comprimir. Otra variante, en estos casos como tenéis aquí puesto, podemos llegar a presiones mayores, 20 o incluso tal vez más bares, ¿no? Otra situación, otro tipo de compresor de émbolo que nos podemos encontrar es el que se denomina compresor de membrana. Este de nuevo permite o viene bien para los casos en los cuales no podamos tener ese aceite en contacto con el fluido. Aquí esto puede estar lubricado porque mi émbolo no comprime, no contacta directamente con el aire. Hay de por medio una membrana, que es esto que veis aquí, ¿vale?, que me aísla esta zona de esta zona. No hay unos segmentos, como vi aquí, que tienen que estar lubricados. Bueno, en estos casos las limitaciones también que tenemos con la membrana y el recorrido que podemos tener también me limita la presión. Son compresores normalmente de menor caudal y, en fin, muy particulares. Este tipo de compresores son alternativos y tienen este efecto de rizado. Hay otro tipo de compresores, que son los rotativos, que no tienen este problema. El primero de ellos que os presento es el compresor de tornillo. Como veis, tanto en la imagen como en la animación, se trata de dos hélices, una de ellas motorizada, la otra va arrastrada por la motorizada, que recogen
el aire de la atmósfera y lo van llevando a través del recorrido de las hélices, comprimiéndolo y trasladándolo hasta que al final sale por el escape y ahí se va produciendo un aumento de volumen, perdón, un aumento de cantidad acumulada dentro del mismo volumen, un confinamiento y de esa manera una presión. Estos compresores son bastante menos ruidosos, no tienen rizado, permiten mayores capacidades de compresión, ahora también son más caros que los compresores de émbolo. Otro tipo de compresor rotativo sería el compresor de lóbulos. Como veis, tiene la configuración de 2 lóbulos o de 3 lóbulos. En este caso, algo importante y es que, así como en el de tornillo, sí que las propias hélices iban comprimiendo, iban reduciendo el espacio y se iba de esa manera comprimiendo el aire, aquí no. Aquí estamos únicamente haciendo un arrastre de aire desde la entrada hasta la salida. Es fuera donde se produce la compresión. Aquí la presión que hay aquí y la presión que hay aquí es la misma. Típicamente a la salida habrá alguna válvula antirretorno para que el aire de alta presión no retorne hacia la zona de mi compresor. Son compresores que más bien están pensados para dar bastante caudal, no tanto dar mucha presión. Entonces, son para aplicaciones, posiblemente en el tema que nos ocupa, que estamos diciendo que típicamente son 6 bares, no serían adecuados. Los podemos encontrar, por ejemplo, pues igual en grupos de aire acondicionado o de nevera, de grupos de refrigeración, donde, como sabéis, en un ciclo térmico me hace falta un compresor. Pues este podría ser una opción. Y por último, el compresor rotativo. Este compresor rotativo consigue la compresión por estas paletas que van entrando y saliendo. El aire entra aquí a presión atmosférica, en esta cámara, digamos, que tiene un volumen grande. Al ir girando, esta cámara se va reduciendo por este giro excéntrico que tenemos. Estas paletas que están aquí están habitualmente con un muelle, ¿no?, para retornar y estar siempre apretando en contacto con la carcasa exterior. El volumen se va comprimiendo y cuando el volumen es lo más pequeño es cuando se expulsa. Hemos ido reduciendo el volumen, por lo tanto hemos ido aumentando la presión. Bueno, de nuevo este tipo de compresor son también de desplazamiento positivo, evidentemente la cantidad de aire que echamos es la misma siempre. Y son compactos, poco ruidosos, también se encuentran con frecuencia en refrigeradores, en sistemas de aire acondicionado, pero también pueden ser usados en algunos grupos aplicados en el sector de automatización. Os dejo aquí un enlace de vídeo donde podéis ver una explicación con un compresor de este tipo más detallado y demás. Vamos ahora a la segunda parte. Hemos dicho que era generación. Vamos ahora a hablar de la última, realmente, actuación. Después hablaremos de las válvulas. El elemento fundamental de actuación en la neumática son los cilindros neumáticos. Por lo tanto, son actuadores fundamentalmente lineales. Como vamos a ver, también podemos hacer los rotativos, pero fundamentalmente son lineales. En estos actuadores, la idea básica es muy sencilla. Es una carcasa con un émbolo y un vástago por el cual metemos aire a presión. Este aire a presión empuja mi émbolo y por tanto mi vástago hacia adelante, produciendo un movimiento de traslación. Podemos retroceder, en principio, aunque ahora veremos matices, haciendo lo contrario, poniendo el aire a presión aquí delante, con lo cual el émbolo iría para atrás, escaparía por aquí el aire y recogeríamos mi vástago. ¿Qué fuerza podemos ejercer con mi cilindro? Ten en cuenta que como es traslación no hablamos de par, hablamos de fuerza. ¿Qué fuerza podemos ejercer con mi cilindro? Pues la fuerza viene dada por la presión y por el área sobre la cual aplicamos esa fuerza, esa presión, perdón. Entonces, ¿qué área tenemos? Pues los cilindros son cilíndricos, su nombre indica, y el émbolo, por lo tanto, es un círculo. Entonces, ese círculo tiene un área que es pi por el diámetro al cuadrado partido por 4. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que en el lado de atrás este es el área útil, pero en el área de delante tenemos un área no útil, que es el área ocupada por el vástago. Hay una zona en la cual mi aire a presión no actúa, porque aquí está el vástago. Y este vástago tiene un cierto diámetro. Entonces tenemos que en la parte de la derecha, en este dibujo, tenemos menos área. Vamos a llamar el área donde se ejerce la presión y el área de la parte anular, de la parte contraria, ¿vale?, que tiene este otro área. La fuerza, entonces, que aplicamos en una dirección y en otra es ligeramente diferente. En todo caso va a ser la presión por el área, pero en un caso el área es mayor que en el otro caso. Esto en neumática no se nota tampoco mucho. Esa presión son 6 bares, como digo habitualmente, y las diferencias de diámetro son, pero no son excesivas como para que sea importante. No obstante, en algunos casos hay que acordarse de que en retracción, cuando el cilindro se encoge, aplicamos menos fuerza que cuando empujamos. Se va a notar más en hidráulica, cuando la presión va a ser bastante mayor. Otro aspecto a considerar en los cilindros, y por cierto no lo he dicho, también en las bombas, hemos hablado de que me interesa qué presión puede dar mi compresor. Otro aspecto es cuánto caudal. He citado que da más o menos caudal, pero me hace falta, es importante el caudal porque si tengo poco caudal no podría alimentar muchos motores. Imaginar que el caudal es como la intensidad,
y la presión como la tensión. Si tengo poca intensidad, podré derivar mi corriente eléctrica a pocos actuadores. Entonces tengo que tener dimensionado el caudal de mi bomba. El caudal me va a afectar a qué actuadores puedo atacar y también a qué velocidad, porque la velocidad de avance que vamos a tener de mi cilindro va a depender del caudal partido por el área. Entonces va a ir más rápido cuando retrocede que cuando avanza, porque aquí tenemos menos volumen que llenar, porque hay menos área. Entonces tenemos que tener en cuenta al dimensionar mi cilindro, también mi compresor, la fuerza con la que tenemos que trabajar y la velocidad con la que necesitamos avanzar. Ten en cuenta que esa velocidad me marca el ciclo de trabajo de mi máquina, por tanto es importante. Bueno, los cilindros pueden ser de varios tipos. Vamos a ver algunos de ellos. Aquí tenéis un esquema genérico. Tenemos, empezando por abajo, empezando por aquí, el cilindro de simple efecto, que es el más básico. El de doble efecto, que posiblemente sea el más habitual. Después tenemos cilindros sin vástago. Cilindros que tienen vástago por delante y por detrás. Cilindros telescópicos, cuando tenemos que tener un gran alcance, puedo tener una especie de, bueno, pues es un telescopio que se va metiendo un vástago dentro de otro. Y cilindros rotativos. Vamos a comentar todos menos este, pero después os daré un enlace para que veáis un ejemplo de un cilindro telescópico. Comenzamos con el cilindro de simple efecto. El cilindro de simple efecto tiene una entrada de aire y un escape de aire. El aire siempre entra por un lado y siempre sale por otro, ¿vale? No lo estoy diciendo bien. El aire a presión siempre entra por un lado y escapa por otro. Realmente el aire tiene que también entrar por aquí está conectado a la atmósfera, no está conectado a presión. Para que el cilindro recoja, para que el cilindro avance, metemos aire a presión y avanza. Para que el cilindro recoja, utilizamos, como veis en la imagen, un resorte, un muelle, que es el que me hace que mi cilindro vuelva para atrás. No vuelve para atrás gracias al aire a presión que tenemos aquí. Vuelve para atrás gracias al muelle. Tened en cuenta que en esta imagen que os he puesto, le he puesto vertical. Entonces podéis pensar, hombre, por gravedad puedo regresar. Sí, es cierto, yo puedo tener un cilindro que se está levantando una carga, un cilindro de simple efecto, que una vez que levanta la carga, sencillamente dejo de meter la presión y por el propio peso de esa carga va a bajar. No me haría en ese caso falta el muelle. Pero si está horizontal o está boca abajo, esto no sería así. Entonces necesita tener un muelle para recuperar la posición de partida. El escape, por lo tanto, esta zona de aquí es libre, escape y admisión es libre y este es el que no es libre. Si podemos, el cilindro simple efecto es, digamos, más simple, me hace falta, ahora lo veremos, para controlarle una válvula que es más sencilla, me evito conducciones de, pues todo esto puede estar directamente sin ninguna conducción, pero también tendremos que conectar esto a mi grupo de generación. Pero tener en cuenta que no lo podemos usar si tengo que hacer fuerza de recuperación, es decir, yo tengo que empujar una carga para adelante y después esa misma carga empujarla para atrás, no puedo hacerlo con este cilindro porque para atrás no puedo ejercer fuerza, el muelle apenas ejerce fuerza. Entonces, si tengo que ejercer fuerza en las dos direcciones, me hace falta otro cilindro. Este no me serviría. Tendría para eso el cilindro de doble efecto. El cilindro de doble efecto, como veis, tiene alternativamente la entrada a presión por un lado y el escape por el otro, y al revés, entrada de presión por un lado y escape por el otro. Entonces, tenemos que ejercer fuerza, tenemos capacidad y necesidad de ejercer fuerza en los dos sentidos, por delante y por detrás. Para controlar este cilindro me va a hacer falta canalizar aire a presión una vez por delante y una vez por detrás. Y inversamente, liberar el escape una vez por delante y una vez por detrás. Eso me llevará a que hace falta alguna válvula específica para ello. Por cierto, este es el esquema neumático que se utiliza para representar el de doble efecto. El simple efecto no lo he puesto. Es igual, pero solo tiene una de estas rayas. Quitamos esta raya y dejamos únicamente la rayita de abajo que indica solamente hay una entrada a presión. Tener en cuenta que el cilindro de doble efecto tiene más consumo. El cilindro de simple efecto únicamente consume en el avance, en el retroceso no consume. Consume es caudal que tiene que dar mi bomba. El cilindro de doble efecto necesita que aportemos caudal de aire a presión por delante y por detrás, por lo tanto va a tener más consumo de aire. Entonces, si no me hace falta, no le uso. Pero en ocasiones, cuando tengo que hacer fuerza hacia adelante y hacia atrás, me es imprescindible. Bueno, también tiene más recorrido. Esto es por un detalle constructivo. El muelle que yo pongo en un cilindro de simple efecto no puede ser muy largo. Tened en cuenta que a mí, en el de simple efecto, voy a volver para atrás, me hace falta que el muelle tenga todo el recorrido hacia atrás de la carrera de mi cilindro. Y esto, pues, tener un muelle que tenga una buena capacidad de 1 metro, por decir un valor así llamativo, pues es complicado. En el simple efecto no tengo esta limitación. Entonces sí que tengo otras limitaciones de que tener un vástago que sobresale 1 metro, estoy fuera de pantalla, un vástago que sobresale 1 metro es un problema porque me puede originar pandeo si está vertical,
me puede originar flexión, si está horizontal. A ver, voy a hacerlo con esto, que ya veréis por qué tengo aquí una jeringuilla. Este es biovástago. Si tengo una carga, un peso aquí que empujar, esto está originando un pandeo. Y esto cuando retroceda va a originar problemas enormes en la junta estanca de aquí. Si está vertical, pues no tengo, o sea, y está bien centrada la carga, esto no va a ocurrir, pero voy a tener un riesgo de pandeo. No sé si he hecho pandeo aquí sería flexión. Un riesgo de pandeo de que esto pandee y se deteriore. Entonces no podemos tener cilindros, o es un problema tener cilindros con vástagos muy largos. Tener además en cuenta que si este recorrido es de 1 metro, a mí me hace falta tener también 1 metro en la carcasa, es decir, que al final el espacio que tengo que resolver para mi movimiento es 1 metro más 1 metro, 2 metros. Tengo que tener mi zona donde voy a trabajar 2 metros libres para que esto tenga el vástago recogido y luego el vástago estirado. Entonces, hay limitaciones en cuanto a decidir cuál es el recorrido que yo voy a tener en mi vástago. Para evitar estos problemas, podemos usar cilindros sin vástago. Los cilindros sin vástago, como dice su nombre, no tienen vástago. No hay nada que entra y sale de la carcasa. El vástago está dentro de la propia línea de la carcasa. El vástago está aquí arriba. ¿Veis esto que veis aquí? Entonces el vástago hace este movimiento. Esta es la carcasa, esta caja de aquí es la carcasa, esta caja de aquí es la carcasa, y mi vástago está aquí moviéndose a izquierda y derecha. Aquí sí que podemos tener 1 metro, 2 metros, puede que incluso no lo sé con seguridad, pero en fin, algo más de recorrido. Y además no tenemos el problema que decíamos de la carga, de la flexión ante una carga, puesto que al final estamos siempre con un vástago además que es sencillamente un pivote que sale, estamos siempre en vertical con el propio dirigente del vástago. Pensar que tecnológicamente no es evidente cómo consigo yo que salga, que tenga un émbolo que se mueve, lo vamos a hacer aquí, un émbolo que se mueve izquierda a derecha y sobresalga un vástago siempre sin que se escape el aire. Entonces, hay diferentes alternativas para hacerlo. Una de ellas podría ser que mi émbolo y mi vástago estén unidos mediante un imán. Entonces, están aislados desde el punto de vista neumático y están arrastrados por un imán. Eso está bien, pero si tengo que hacer grandes fuerzas, el imán no va a poder arrastrar. Entonces, tengo una segunda opción, que es que tenga mi vástago, en esta imagen de aquí se ve. Tengo mi émbolo, va a izquierda a derecha y lo que hace es arrastrar una correa, que es esta línea que tenéis aquí. Esta correa, que está guiada por una polea que hay aquí y otra polea simétrica que había aquí, está conectada arriba a mi elemento vástago. Y la correa es la única que sobresale. ¿Vale? Entonces estoy teniendo que buscar la estanqueidad en los puntos de salida de la correa. Y una tercera alternativa, que es la tecnológicamente más complicada, pero posiblemente la que da mejores resultados desde el punto de vista de estanqueidad, capacidad de hacer capacidad de ejercer fuerza y demás, que es conseguir que esta corredera tenga un sistema de labios, un sistema de estanco que se va abriendo y cerrando a medida que va desplazándose. Es decir, cuando nos desplazamos, se abren esos labios para permitir que se desplace y se cierran por detrás. En este vídeo que os he puesto aquí, quiero recordar que se ven las 3 alternativas constructivas. Bueno, y decía ya los cilindros rotativos. Los cilindros rotativos son de 2 tipos. El primero sería esto. Como veis, este es mi émbolo, tiene este pequeño recorrido. Esto se desplazaría a la derecha y este hacia la derecha, o al revés, ¿no? Poniendo aire a presión a este lado, como tenemos aquí, o a este lado, como tenemos aquí. Y al moverse mi émbolo, arrastra esta cremallera que hace girar este piñón. Sería un poco al revés de cuando hablamos de transmisiones, que decíamos piñón y cremallera, en la cual teníamos un motor que daba vueltas y conseguía que desplazase una cremallera. Aquí la cremallera es la que se desplaza y como consecuencia la salida es mi piñón que da vueltas. Entonces tenemos aquí un movimiento rotativo no de rotación continua, importante, no de rotación continua, da un cierto número de vueltas, depende de la longitud de la carrera. Otra opción es este motor de paleta, ¿vale? La animación creo que es bastante clara, metemos aire a presión por un lado y esta paleta gira o lo hacemos lo contrario. Es al final un cilindro, pero en lugar de tener el émbolo con desplazamiento lineal, le tiene que dar vueltas. También no tenemos una vuelta completa, tenemos vueltas a veces de 180 grados o de casi 360, 300, 330 grados. Bueno, recomiendo los vídeos que os estoy poniendo aquí porque se ven casos reales y son bastante ilustrativos. Bueno, hay un detalle en los cilindros que conviene hablar. Por cierto, os he ido poniendo también cómo son los esquemas de estos tipos de cilindros. En un cilindro que tenéis aquí con un poco los elementos que lo componen, tenemos pues esto que sería el vástago, esto que sería el émbolo, las culatas, pero tenemos algo más, que es estos elementos que veis aquí. Esto es un tornillo
que como veis está ahí con su punta entrando y saliendo y que va a permitirme, ahora lo vamos a ver un poco más ampliado, va a permitirme obturar un escape auxiliar. Y esto es para amortiguar el fin de movimiento del cilindro. Si el cilindro no estuviese amortiguado, cuando pum, va para adelante y pum, va para atrás, estaría continuamente golpeando las culatas. Y eso deterioraría tanto el émbolo como las culatas y la vida del cilindro pues, se mermaría mucho. Para evitarlo hay que amortiguar ese impacto. Y de entrada vamos a poner unos elementos amortiguadores de goma, de caucho, que absorban parte del impacto. Pero hay algo más que se debe de hacer y que se suele hacer, que es tener este elemento que veis aquí. Básicamente consiste en lo siguiente. El émbolo, que sería esto, tiene un cabezal, una punta de lanza. Esto que veis aquí. Cuando estamos avanzando con mi émbolo de derecha a izquierda, o retrocediendo si queréis, el émbolo está empujando el aire y el aire está escapando libremente por aquí. Pero cuando llegamos a la fase final, mi émbolo, con esta cabeza que tiene, obtura la salida del aire. La cabeza llega antes que el resto del émbolo y obtura la salida del aire. Y el aire ya no puede salir por aquí. Pero tiene este pequeño conducto para salir, por el cual podemos dejar escapar el aire, pero le podemos regular. Con este tornillo vamos a cerrar más o menos este conducto, permitir que salga más o menos caudal de aire. De esa manera, la fase final, cuando solamente le queda este recorrido, esta distancia para llegar al final, se hace más lenta. Consecuentemente, el impacto es menor. Lo tenéis aquí puesto en esas tres fases, en la cual cuando vamos hacia la izquierda, inicialmente el aire escapa libremente por aquí, este recorrido, pero cuando entra esta avanzadilla del émbolo en esta zona, el aire ya tiene que escapar por aquí arriba. Y entonces es cuando estamos regulando el caudal de salida del aire. Después, cuando el cilindro ya recupera, retrocede para volver a coger en dirección contraria, de nuevo sacamos la cabeza de aquí y el aire entra libremente por esto. Hay un detalle que, bueno, me estoy anticipando un poco algo que va a venir después, que es este elemento de aquí. Esto es una válvula antirretorno, una válvula unidireccional. Esta válvula, cuando hay presión aquí, está pegada arriba y no deja que el aire escape. Por lo tanto, este camino está cerrado cuando vamos en esta dirección. Pero cuando vamos en dirección contraria, ya no hay presión aquí. De hecho, estamos metiendo presión por aquí para que avance el cilindro. Entonces, esta válvula se abre y permitimos que el aire entre libremente. Con lo cual, en esta etapa, no estamos estrangulando, en esa etapa de retorno, no estamos estrangulando el aire. Estamos permitiendo que el aire entre con todo el caudal. Volvemos por final, como parte final, a las válvulas. Las válvulas hay de varios tipos. Vamos a empezar con las válvulas distribuidoras, que son las que me permiten que mi caudal de aire vaya a un cilindro o a otro, vaya a un actuador u otro. Por tanto, guían, determinan el camino que toma el aire. Las válvulas distribuidoras tienen lo que se llaman vías y posiciones. ¿Qué son vías? Vías son los conductos que tiene la válvula. Aquí, en esta imagen que veis aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5. Es una válvula de 5 vías. La tenéis aquí esquematizada con una sección para que veamos que por dentro tendremos 1, 2, 3, 4 y 5. Esto va a permitir combinar entradas a mi válvula con salidas de mi válvula. Estas 3 entradas que tenemos con alguna de las 2 salidas. Entonces la válvula va a permitir conectar esta entrada a esta salida, o en otro momento esta entrada a esta salida, etc. La otra parte son las posiciones. La válvula dentro tiene una corredera, que es esto que veis aquí. Una corredera que puede desplazarse izquierda y derecha. Normalmente las válvulas son todo o nada, están a la izquierda o a la derecha. Entonces las posiciones son precisamente esas número de posiciones estables que puede tener mi corredera. Izquierda o derecha, o en algún caso izquierda, derecha y centro, válvula de 3 posiciones. Las más habituales son de 2 posiciones, entonces tendremos válvulas de 3 vías, 2 posiciones, de 5 vías, 2 posiciones. También, como digo, hay válvulas de 5 vías, 3 posiciones, etc. O de 4 vías, 3 posiciones. Bueno, por ver un poquito animado, lo que tenemos es que mi válvula hace esto. En un momento determinado, aquí está conectando esta vía con esta vía. Y en otro, esta vía con esta vía. Es decir, según estemos en la posición 1 o en la posición 2, mi válvula conecta la vía de abajo, que va a ser la que está conectada a mi actuador, por ejemplo, a mi cilindro de simple efecto, con la vía de arriba de la izquierda o con la vía de arriba de la derecha. Esta estará conectada a presión y esta escape libre. De tal manera que en algún caso estamos metiendo presión a mi cilindro o dejando que la presión que había en mi cilindro se escape. Entonces, vías y posiciones. Cuando escogemos una válvula de distribución, tenemos que decir, quiero una válvula de tantas vías, tantas posiciones, dentro del que hay en catálogo. Aparte de eso, en la válvula hay que indicar cómo conseguimos que se mueva, cómo conseguimos desplazar la corredera. Para eso hay diversas alternativas. En este esquema que vemos aquí, estamos viendo que el retorno es por muelle, es decir, si no hago nada, mi corredera, está a la derecha, por efecto del muelle. Y para desplazarla hacia la izquierda, este dibujo muestra que tengo que apretar con un pulsador. Pero normalmente esto se va a hacer
aunque hay ocasiones en las cuales perfectamente, pero se va a hacer con una señal eléctrica. Como es el caso de aquí, tendríamos un solenoide, este solenoide absorbería la corredera, tiraría la corredera y la desplazaría hacia la derecha. Entonces tendremos que decir vías, posiciones y modo de actuación de mi válvula. Bueno, aquí tenéis cómo regularíamos, cómo controlaríamos un cilindro de simple efecto con una válvula de 3 vías, fijaros, 1, 2 y 3 vías y 2 posiciones, con retorno, posición de reposo mediante el muelle, esta que tenéis aquí, y cuando actuamos manualmente vamos a estar en la posición contraria. Son las dos situaciones que tenéis aquí. Entraríamos en un caso del aire a presión por aquí y empujamos el cilindro para adelante, y luego, como es retorno por muelle, porque es simple efecto, retornaría por sí mismo en cuanto dejemos de aplicar presión aquí y liberemos el escape por aquí. Entonces, en este momento escapamos por aquí con el aire. Cuando tenemos que manejar un cilindro de doble efecto, la válvula 3 vías, 2 posiciones, la válvula 3-2 no me sirve, porque tengo que en algún caso meter presión por delante y dejar escape libre. Bueno, vamos a decir, meter presión por detrás y dejar escape libre por delante, o al revés, meter presión por delante y dejar escape libre por detrás. Entonces, para eso me hace falta una válvula de 3 vías, 2 posiciones, que como veis aquí, en una situación me está conectando. Estas serían las dos cámaras de mi cilindro, la cámara de delante y la cámara de atrás. En un caso me estaría metiendo la presión por la cámara de la derecha y dejando el escape, el 5 estaría conectado al escape libre por la cámara de la izquierda, y cuando desplazamos esto hacia el otro lado, me está invirtiendo la situación, me está metiendo la presión a la cámara de la izquierda y dejando el escape libre a la cámara de la derecha. Entonces, presión estaría en el 1 y 3 y 5 estarían en escape libre. El 2 estaría a la cámara de la derecha y el 4 a la cámara de la izquierda. Estos símbolos indican que en este caso esta válvula es una válvula que se actúa por presión. O sea, estamos usando neumática para controlar una válvula de distribución. Un circuito puede tener perfectamente implementada una lógica puramente neumática. Bueno, aquí tenéis esas dos situaciones que indicábamos, con la válvula metiendo presión, este es el símbolo de presión, metiendo presión por la cámara de la izquierda y dejando escape libre, este es el símbolo de escape libre, por la cámara de la derecha, o al revés. Aquí tenéis esa válvula de 5 vías, 2 posiciones, y en este caso vemos aquí que están, en este dibujo, en esta foto, en esta imagen de aquí, actuada por solenoide por los dos lados. En el esquema, este indica que está actuado por solenoide y que el retorno es por muelle. Bueno, otro tipo de válvulas son las válvulas reguladoras. Son válvulas que regulan bien el caudal o bien la presión. Esta primera que tenemos aquí es una válvula que tiene dos cosas. Tiene una regulación de caudal mediante este estrangulador. Esto indica que vamos a estrangular la sección por la cual va a escapar el aire, por la cual va a pasar el aire, con la cual regulamos el caudal. Esta regulación, con esta flecha indicamos que es regulable, lo hacemos con este tornillo. Pero también tenemos esta imagen de aquí arriba, y esto indica que, la imagen también es bastante ilustrativa, es una válvula antirretorno. El aire, si va, la presión, el caudal de aire se va de 1 a 2, no puede pasar, porque esa bola queda encajada en el cono y no puede pasar. Pero si intentamos que el aire vaya de 2 a 1, si hay más presión en 2 que en 1, sí, porque empujaríamos por aquí, la bola se desencajaría y podríamos escapar. Entonces, cuando el aire circula en este sentido, únicamente puede pasar por abajo y queda regulado su caudal. Podemos regular con qué velocidad avanza, con qué caudal pasa y con qué velocidad avanza el cilindro en esa dirección. Y cuando el cilindro va en dirección contraria, el aire iría en dirección contraria también y escaparía libremente. Con lo cual, con esto podemos regular que avance lento y retorne rápido. Avance lento y retorne rápido. ¿Vale? De esta manera podemos regular el ciclo de trabajo de mi cilindro para que pues, el movimiento de empuje, que es delicado, sea lento, pero después ya cuando ha dejado de estar en contacto con la pieza, pueda recuperar rápidamente. Entonces tenemos aquí una regulación de caudal y una válvula unidireccional. Esto es una pequeña cajita de, no sé, 2 centímetros por 1 o algo así. Por otro lado, podemos también regular el caudal. Esto de entrada, el caudal, la presión. Esto de entrada me es fundamental porque la presión es la fuerza con la cual yo estoy trabajando. Si yo tengo una pinza neumática que agarra piezas y la presión es muy alta, voy a apretar muy fuerte la pieza y la puedo estropear. Sin embargo, si la presión es muy baja, la voy a apretar poco y puede caerse. Entonces tengo que regular la presión al valor que me haga falta. El concepto que, bueno, también tenemos otra situación, por ejemplo, cuando en el grupo, cuando en el compresor estamos generando aire a presión y quiero que mi tanque almacene aire a presión a 8 bares, pues cuando hay más, pues tendré que, si hay más, por tema de seguridad, tendré que dejar un escape. Entonces puedo también tener una limitadora de presión. En lugar de regulación, decimos limitadora en ese caso, ¿vale? Si la presión sobrepasa, ¡puf!, la echamos fuera. Bueno, la idea es la siguiente. Tenemos de nuevo un tornillo, en este caso sería esto de aquí,
que me está tensando más o menos un muelle. Cuando la presión aquí supera la fuerza del tornillo, deja el escape por aquí y el escape iría al aire. Entonces, de esa manera estaríamos trabajando. Bueno, luego también hay unas válvulas que son válvulas selectoras. Esas válvulas selectoras, de alguna manera, me permiten hacer una lógica binaria, lógica I y lógica O. La válvula O es la válvula selectora que me permite conectar una salida a una de las dos entradas, a la que primera lo pida. En la primera entrada en la cual haya presión, es la que va a permitir conectarse a la salida. La otra, en ese momento, queda aislada por esta bola que veis aquí. Cuando aquí hay presión, sube la bola. Ese es el esquema un poco de cómo funcionaría, ¿no? Puede ser una bola, puede ser un émbolo. Sube la bola y bloquea la conexión con esta zona de aquí. De tal manera que el aire a presión que yo meto por aquí no se va a escapar por la zona de arriba. O sea, imaginar que yo actúo aquí y aquí no actúo. Si no tuviese esta válvula y únicamente conectase los dos tubos, tendría que mi aire a presión se estaría escapando. Esta no está actuada, está como está ahora pintada, se estaría escapando por arriba. Para evitar eso tengo esta válvula selectora que me conecta esta o esta, pero no las conecta entre sí, las aísla entre sí. Y otra es la válvula selectora en I, o de simultaneidad. Esta válvula lo que permite es que la salida se active, tenga presión, únicamente cuando las dos entradas I, la primera y la segunda, estén actuadas. Únicamente cuando pulso aquí y aquí, mi corredera queda centrada y entonces permite que pase el aire. En ese momento permito que pase el aire, pero cuando está solamente una, como veis, queda bloqueada, ahí queda bloqueada y no sale el aire. Esto, por ejemplo, es muy útil. Imaginar el caso típico, el ejemplo típico es una prensa neumática actuada manualmente. Una prensa donde un operario mete una pieza y da un botón para que ¡pum!, baje la prensa y haga un trabajo sobre esa pieza. Para evitar riesgos de que dé al botón y tenga la mano dentro, se le obliga a que esté simultáneamente apretando dos pulsadores. Entonces, si solamente apretase uno, la prensa no bajaría, tiene que estar apretando los dos. Normalmente estas medidas de seguridad hay que complementarlas porque el día a día lleva a que pues igual uno de los dos actuadores se deja pulsado con un peso que se le pone encima, ¿no? Y la otra mano queda libre. Entonces hay que añadir más medidas de seguridad, pero esta de entrada. Aquí tienen los esquemas de la válvula selectora en O y la válvula de simultaneidad en I y de la válvula reguladora de presión. Bueno, ventajas y matices de la neumática. La neumática de entrada está en todos los sitios. Es decir, cualquier taller, cualquier fábrica va a tener neumática. Es muy normal que haya neumática. Tanto como que tengamos un enchufe eléctrico. Entonces, es muy fácil de contar con ella. Es limpia, es simple porque estamos cogiendo aire de la atmósfera y no contamina, evidentemente, y expulsando aire de la atmósfera. No tengo que tener un retorno. Una vez que yo he usado mi aire a presión, lo dejo que salga al aire. No me hace falta estar recirculando el aire a ningún depósito, porque el fluido lo tengo en mi entorno, ¿no? Tiene accionamientos rápidos, para que lo veáis, os voy a mostraros este vídeo para que veáis hasta qué punto puede ser rápida. Como inconveniente fundamental es que el aire se comprime, y eso se comprime fácilmente. Y eso da lugar a que me sea difícil hacer un buen control de posición. No quiere decir que no se pueda, se puede, pero es realmente difícil. Y es algo que digamos, hay que ser muy experto en neumática y contar con elementos muy específicos para hacer control de posición. En este vídeo, que está hecho por un fabricante muy potente de productos neumáticos, sí que vamos a ver velocidad de respuesta y también capacidad de posicionamiento continuo. Es una demo, para que veáis un poco hasta qué punto puede llegar a ser rápido. Bien, pues ya veis que se pueden hacer cosas más allá de lo normal, de lo habitual con la neumática, pero lo más normal es usarla, como hemos visto, pues con un cilindro que avanza y retrocede, adecuadamente sincronizado con otro cilindro, y todo esto regulado con típicamente un autómata, un PLC, que me actúa sobre mis válvulas que van con solenoide. No es nada normal que haya robots neumáticos. Pero, de nuevo, el mismo fabricante, Festo, para ser más exacto, también en sus demos de que se pueden hacer muchas cosas con neumáticas, nos muestra aquí un caso de robot Delta Pi neumático. Bueno, como veis,
no se llega a ver bien, pero a través de estas guías está subiendo, desplazándose, subiendo y bajando la corredera que te lleva el delta pi, y eso origina que posicionemos el extremo como ocurre pues, habitualmente en un robot delta. Bien, pues vamos a pasar a la hidráulica. No vamos a decir mucho más en la hidráulica porque conceptualmente es similar. Cambia fundamentalmente, y esto tiene implicaciones, lógicamente, que el fluido no es aire, sino que es típicamente aceite a presión, del orden de 60 bares. Como tenemos que tener aceite, este no lo tenemos en la atmósfera como el aire. Me hace falta un depósito para mantener el aceite. Pero ese depósito no está a presión, como ocurría con el caso del aire. En el caso del aire, el depósito era para almacenar el aire a presión, permitir que se enfriase, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente es donde teníamos aire a 8 bares almacenado para ser suministrado en cuanto hiciese falta. Aquí no. Aquí el depósito no está a presión. Es un depósito que está abierto al aire, realmente cerrado con un pequeño conducto para que no se contamine, pero no es estanco. No es un depósito preparado para mantener presión. Es este elemento que tenéis aquí. Además, vamos a revisar un poco los elementos que tenemos aquí en el grupo de presión. Tenemos, o central hidráulica, tenemos más cosas importantes. Esto sería la entrada del aire. Como digo, si estuviese totalmente cerrado mi depósito, cuando yo saco del aceite, estaríamos succionando y haciendo vacío, y no podríamos hacerlo, ¿no? Entonces tenemos que tener una entrada de aire para que no se vaya generando vacío dentro de mi depósito. Esto es un filtro para evitar que el aire que entre se contamine, que entre contaminado con partículas del aire. De nuevo, es importante tener el fluido limpio. Si en las correderas de mis válvulas hay una pequeña partícula, la va a deteriorar. Mis válvulas o de mi cilindro, entonces tiene que estar limpio. Esto es un detector de nivel, puesto que va a haber pérdidas de aceite y tengo que saber que tengo poco aceite en el tanque para reponerlo, ¿no? Y esto es un sensor de temperatura. De nuevo, al comprimir el aire a 60, 100 el aceite a 60, 100 bares, se va a calentar bastante. Y eso es importante. Hay límites en los cuales podemos trabajar de temperatura. Tener además en cuenta que la viscosidad de mi aceite va a cambiar con la temperatura. De hecho, si estamos trabajando con un grupo a la intemperie, una temperatura fría, pues conviene que primero esté recirculándose el aceite hasta que se caliente lo suficiente como para que su viscosidad sea la adecuada, porque si no tiene la correcta viscosidad, el comportamiento de nuevo de todo mi sistema va a ser incorrecto. Entonces tenemos un sensor de temperatura que incluso me va a dar una alarma o va a cortar si superásemos ciertos límites. Este elemento que tenemos aquí es la bomba. Aquí no lo estoy llamando compresor, se suele llamar bomba, que succiona aceite, conectado a un motor que puede ser eléctrico o un motor de gasolina, de combustión, que va a succionar el aceite y bombearla hacia arriba. Ese aceite va a ir hacia 10, hacia mis consumidores, hacia mis actuadores. Todo lo que tenemos aquí son elementos que son propios de la central hidráulica, del grupo, no son de los actuadores. ¿Qué tenemos aquí? Además de lo que hemos visto hasta ahora. Esto que tenemos aquí es sencillamente un manómetro para ver la presión a la que estamos trabajando. Aquí tal vez faltaría poner una válvula antirretorno para garantizar que no retorne el aceite que hemos impulsionado, pero en todo caso, cuando yo actúo en esta válvula, que es como estáis viendo ahí, es una válvula del mismo tipo, el mismo esquema que tenemos en neumática, que en este caso es hidráulica. Tiene un detalle más, ¿no? Que es esta línea de aquí que ahora comento. Cuando actúo sobre mi válvula, conecto el manómetro a la línea y en ese momento mido. Mientras no, para que no esté el manómetro soportando continuamente la presión y haya fugas y demás. Estos esquemas, estas líneas que veis aquí, buena parte de los elementos hidráulicos, son líneas de retorno. Son líneas en las cuales el aceite que se escapa, que no puede caer al suelo porque el aceite es contaminante, es cancerígeno, puede provocar resbalones. Entonces hay que evitar que ese aceite caiga al suelo, ¿no? Entonces el aceite que se va dejando escapar, que además es necesario para que se lubrique bien la válvula, se lleva por una línea de retorno, una línea que no tiene mucha sección ni admite mucha presión, hacia el tanque. Entonces este esquema de aquí, el 9, es el esquema del tanque, pero realmente es una línea que va hasta el tanque. Bueno, y por otro lado, por la derecha, tendríamos el retorno. Por aquí sale el aceite a presión y por aquí retorna de mis actuadores. Y en este retorno, lo que tenemos es, primero este elemento de aquí, que comentaremos después, lo dejamos aquí, veis que es una válvula limitadora de presión, es muy importante, hablaremos después de ella. Pero el retorno, en lugar de volver directamente a mi tanque, pasa por esta zona de aquí y por esta zona de aquí. Esta zona de aquí básicamente es un refrigerador para enfriar ese aceite que se ha calentado con la presión, etcétera. Entonces es un refrigerador con su circuito de agua, tal vez, en fin, con el sistema que sea. Se calienta bastante el aceite, ¿eh? O sea, estamos hablando de que si no tengo esta refrigeración, la sala donde está mi grupo va a ser inhabitable. Y por aquí tendríamos que el retorno, aquí tenemos la válvula antirretorno como antes, para que no haya flujo en este sentido. Y aquí esto es un filtro, para que las posibles partículas que se haya podido llevar el aceite en su recorrido por toda la instalación no vuelvan de nuevo al tanque.
Este filtro, que es este esquema de aquí, con estas rayitas, se va ensuciando y en un momento determinado puede estar obturado. Si no hacemos nada y no nos damos cuenta de esto, el retorno se estaría acumulando ya aceite, aumentando la presión, de nuevo podría haber una fuga, un escape, con todas las consecuencias que eso tiene. Para evitarlo tenemos de entrada un avisador. Esto lo que nos hace es, a través de posiblemente un contacto eléctrico, me da una alarma, me dice, oye, que el filtro está sucio. Pero además, si por si acaso, por si no hago caso a esto, tengo de nuevo una válvula antirretorno. Si la presión aquí es excesiva, ¡pum! Vamos a bypassear y en lugar de pasar por el filtro, vamos a retornar. No es lo adecuado, pero antes de que haya una rotura y una fuga de aceite, pues hacemos esto de aquí. Bueno, este elemento de aquí, como digo, le retomaremos después en un momento. ¿Cómo son las bombas y cómo son los motores? En hidráulica es más frecuente encontrar motores hidráulicos. Tener en cuenta que una bomba y un motor es lo mismo, nada más que trabajado al revés. En el caso de la bomba, el motor, en este caso este motor, hace que mis elementos giren y bombeen, y en el caso del motor, mi presión hace que mis elementos giren y arrastren un eje, que es el motor que estoy utilizando, ¿no? Entonces, cuando hablemos ahora de bombas o motores, pensar en el mismo funcionamiento, pero invertido de alguna manera. Eso al margen de que constructivamente tenga sus matices, pero conceptualmente sería lo mismo. Antes de hablar de las válvulas, perdonadme este comentario. La hidráulica la vemos en instalaciones robóticas, no es frecuente. En el pasado era algo más frecuente o había algún robot más hidráulico. Primero, el primer robot, el Unimate, era un robot hidráulico eh, y también estaba justificado en aquellos entornos donde hay riesgo de explosión. Acordaros de las chispas que me producen los motores de corriente continua. Entonces, en la hidráulica no ocurría esto. El único argumento que aún podría quedar para accionamientos hidráulicos es que como trabajamos con grandes presiones, vamos a poder manejar grandes cargas. Como tengo que levantar muchos pesos o que hacer mucha fuerza, aunque hay robots eléctricos que me aguantan 500 kilos, pero podría haber un argumento para utilizar hidráulica. En este caso que veis aquí es una grúa robotizada, o sea, esto es una grúa, pero al final está manejada con un programa de ordenador, es un robot con sus grados de libertad. En este caso es para el sector de la construcción y está moviendo grandes bloques de construcción. Después lo veremos en un vídeo. Pero tiene inconvenientes la hidráulica. El primero es que es complejo. Es complejo porque me necesita ese grupo, que es ya una complejidad, conducciones a presión a muchos bares, por lo tanto conducciones que son bastante más robustas, con las uniones muy garantizadas, incluso a veces soldadas, para evitar que haya fugas. Además me hace falta un retorno, no puedo expulsar el aceite como hacíamos con el aire, tengo que retornarle, por lo tanto tengo instalación de ida, instalación de vuelta, y eso encarece. Y luego las fugas existen. Bueno, hay que minimizarlas, pero pueden existir y son peligrosas. Contaminante, cancerígeno, en el suelo pues pueden provocar accidentes, sucias, etc. Entonces, se utilizan, pero son un recurso que hay que usarlo en su momento. Tiene una ventaja frente a la neumática también, y es que es posible hacer un buen servocontrol. Podemos bien hacer un control de posición de mis actuadores. Por tanto, puedo llevar mi robot con bastante precisión a mi punto final. Ahora, eso tiene un coste que es bastante elevado porque me hace falta elementos de mucha calidad y que tienen un coste importante. Bueno, vamos a ver a los actuadores o las bombas, como queramos verlo. Esto sería un motor de pistones axiales. ¿Vale? Vamos a ver el funcionamiento en el esquema y después lo vemos aquí con estos vídeos. Os dejo ahí, por cierto, de nuevo dos enlaces. Os recomiendo muy mucho que los consultéis porque las descripciones son bastante buenas. De hecho, pues este vídeo está sacado uno de ellos, pero está cortado, una parte sola, ¿no? Bueno, esto consiste en lo siguiente. Vamos a pensarle que trabajamos con él como actuador, no como bomba. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos este tambor que tiene pistones, que veis aquí, ¿vale? Que son los que veis aquí que entran y salen. A estos pistones vamos a meterle la presión alternativamente por un lado o por otro. Entonces, en un momento un pistón va para adelante y otro para atrás y luego invertimos. Estos pistones están conectados a este cabezal, a este tambor que está inclinado. Al estar inclinado, cuando empujamos el cabezal que sale, la parte más inclinada de mi tambor va a ir en esa dirección y cuando empujamos por la zona de abajo va a hacer lo contrario. Y para hacer esto, porque el cabezal no puede bascular, el tambor, perdón, no puede bascular, puede girar. Para hacer esto se va a ver obligado a girar. Creo que en este vídeo se ve muy bien esa secuencia. ¿Vale? Vamos alternativamente empujando uno u otro. Esto hace que mi cabezal tenga que estar basculando y obliga con ello a que mi tambor, este elemento de aquí, que sería este de aquí, que está conectado al eje de salida, gire. Bueno, os pongo este otro en el cual se ve abierto.
those are the pistons arranged over there. See the pistons actually protruding outside the cylinder block. Okay, and that's a swash plate over there where the pistons actually slide. So this is a variable type pump. That means the flow can be varied, normally used in track excavator machines. So those are the pistons. You can have a closer look over there. And what I'm rotating is the cylinder. And on the left side we have the drive shaft. The drive shaft and the cylinder is a single unit. That means the drive which reaching the drive shaft will result in the rotation of the cylinder. And inside we have these pistons which actually move. So when the swash plate is vertical, there is no flow, and as the swash plate angle changes, that's a swash plate over there, as the swash plate angle changes, the flow will Bueno, como okay. digo, Now, si tenéis interés, podéis completar el vídeo. Recordad que se puede usar como actuador, el concepto, como actuador, es decir, como motor o como bomba. En un caso hacemos girar el eje como bomba, hacemos girar el eje y bombeamos alternativamente aceite por uno u otro, y en otro caso impulsamos aceite a uno u otro y eso origina que el eje gire. Bueno, hay otros tipos de actuadores hidráulicos rotativos. Por supuesto están los cilindros hidráulicos, por supuesto. De hecho, aquí teníamos cilindros hidráulicos. ¿Vale? Digo que hay otros tipos de actuadores rotativos, pero bueno, tampoco tenemos oportunidad de detallarlos todos. Otro concepto que también es diferente o suele ser diferente en hidráulica que en neumática, aunque en neumática también se encuentra, son las válvulas pilotadas. Las válvulas pilotadas son las que vamos a utilizar cuando la presión que tenemos que manejar con mi válvula es muy alta. Si yo tuviese que con un solenoide arrastrar mi corredera de mi válvula de izquierda o derecha, teniendo en cuenta que tiene la presión, está llevado a presión en una cámara de cilindro y mi corredera está dentro de esa presión. Si tuviésemos que mover la corredera con esa presión, igual mi solenoide no tiene fuerza para desplazarla. Lo que vamos a hacer entonces es mover la corredera no con el solenoide, sino moverla con otra válvula que utiliza, vamos a decirlo así, utiliza esta corredera como cilindro. O sea, concebir ahora esta corredera como un cilindro que va a izquierda o derecha y que este cilindro está manejado con otra válvula, que es la válvula de pilotaje, que es la que está aquí pintada arriba. Esta válvula sí que está manejada con un solenoide. Entonces, un solenoide mueve mi válvula más pequeña de pilotaje. Esta válvula de pilotaje conduce aceite a presión a un lado u otro de mi válvula de control, de mi válvula distribuidora, que con esa presión se mueve izquierda o derecha. Entonces, una válvula pilotada, digamos, es una válvula montada sobre otra válvula. La válvula pilotada está pilotada por otra válvula más pequeña y a veces pues, es necesario utilizarla. Otro concepto también muy interesante y que, como os decía antes, tiene que ver con que con el accionamiento hidráulico sí se puede hacer un control continuo, con coste, pero sí se puede hacer. En neumática, habitualmente, salvo casos muy, muy, muy particulares, es control todo o nada, izquierda o derecha, cilindro a la derecha o cilindro a la izquierda, o basta o a la izquierda o a la derecha. Pero en hidráulica es más frecuente encontrar la capacidad de poner mi cilindro a mitad de recorrido y para eso tengo que mover mi corredera, la corredera de mi válvula, no a izquierda o derecha, sino a mitad de recorrido. Es decir, tengo que poder pararme a mitad del recorrido. Pero eso se hace con una válvula proporcional, porque el caudal que deja pasar mi válvula es proporcional a la señal de mando. No es todo por la izquierda, nada por la derecha o al revés, sino que es proporcional. Entonces, esas válvulas que tienen esa capacidad de regular la posición de la corredera son válvulas proporcionales. Cuando además eso lo hacemos en cadena cerrada, es decir, cuando tenemos algún elemento de control que me permite saber si la válvula está donde yo quería y no se ha desplazado por algún motivo, y si no, corregir, hablamos de servoválvulas. Entonces, es una válvula proporcional, pero de más calidad porque está realimentada, está servocontrolada. Esta realimentación no se hace con un sensor que yo ponga, como podríamos pensar en otros contextos. No, la realimentación de una servoválvula se hace internamente. No es fácil ver el funcionamiento, os he cogido también un vídeo que lo muestra, de nuevo tenéis ahí enlaces donde está la explicación más completa, pero he cogido la parte donde más significativamente se muestra el funcionamiento. Vean primero un poco a centrar las ideas. La válvula que yo tengo que controlar es esta de aquí, la corredera que tengo que controlar es esta de aquí. Lo que voy a hacer es recoger ese aceite que yo estoy llevando por un sitio u otro y llevarlo hacia arriba. Esta es, digamos, de alguna manera la realimentación junto con este elemento que veis aquí. Aquí hay una pletina que está enganchada, solidaria a mi corredera, en este momento está centrada, y por otro lado, por aquí arriba está enganchada a mi elemento de control. Este es el solenoide, que va de izquierda a derecha. En este momento está todo centrado, pero si mi solenoide fuese a la derecha, esto sería para acá, y esto, si se queda centrado, pues estaría inclinado. Esta pletina lo que hace es
taponar más o menos estos conductos. Entonces, si tapona o no tapona estos conductos, me va a estar regulando si aporto caudal y al final de cuentas muevo mi corredera a izquierda o derecha. Vamos a verlo ahora con la animación. Bueno, ahí ves como el aceite va hacia arriba y en principio, si todo está en su sitio, estaría centrado y estaríamos retornando. Estaría el aceite regresando a mi tanque. Ahora, si yo doy la orden de que se desplace, de orden de mando de que vaya hacia la derecha, como veis, he inclinado esta pletina. Al inclinar el pletín he taponado esta zona de aquí. De taponar esta zona de aquí, se genera aquí una sobrepresión que desplaza mi corredera. Si por el contrario doy la orden al solenoide de que se desplace al contrario, pues ocurre la situación inversa. Consultar los vídeos que están un poco más completos que esto que os he puesto aquí. Servoválvulas propias en hidráulica, muy costosas, eso sí, tienen precios de varios miles de euros en algún caso. Tener en cuenta además que me hace falta también una electrónica para regularlo todo, en fin, tienen un coste que es relevante. Bueno, me había quedado cuando hablé del grupo de presión, del grupo hidráulico, por este elemento de aquí para hablar de él. A ver, imaginemos que esto es un motor de combustión. Yo en un momento determinado quiero que mi cilindro avance. Bien, mi motor de combustión está bombeando, está consiguiendo que mi bomba bombee aceite, ese aceite hace que mi cilindro avance. Pero ahora quiero que mi cilindro esté parado. Yo no puedo seguir bombeando aceite, porque si sigo bombeando aceite y mi cilindro está parado, el aceite tiene que escapar por algún sitio y reventar a algún punto de la instalación. Entonces, ¿qué hago? Paro mi motor. Cuando quiero que mi cilindro avance, vuelvo a poner en marcha mi motor. No puedo estar poniendo y parando un motor continuamente si además quiero un tipo de respuesta rápido, porque entre que el motor se pone en marcha, arranca, gana su inercia y demás, pasa un tiempo. Entonces no puedo o no debo estar arrancando y parando continuamente mi motor. Tener en cuenta que la neumática, ese motor, esa bomba, tenía un depósito de aire a presión en el tanque. Por lo tanto, si mi motor se paraba no importaba porque mi actuador sacaba el aire a presión de mi tanque. Pero aquí no tengo un depósito de aceite a presión. Solamente tengo aceite a presión si mi bomba lo impulsa. Entonces, mi motor no puede estar, por un lado, no puede estar arrancando y parando continuamente, pero por otra parte, me hace falta tener únicamente caudal cuando me interesa. ¿Cómo lo consigo? Pues una primera alternativa es este elemento que es una válvula reguladora de presión. Esta válvula lo que me hace es, mi motor nunca se para. Si mis actuadores no están consumiendo, no están demandando aceite, el aceite empieza a acumularse y a ganar presión. Cuando la presión aquí supera el umbral fijado por mi regulación, el aceite retorna. Lo tenéis aquí también pintado. Cuando mi cilindro no demanda aceite, aquí aumenta la presión. Al aumentar la presión, esta válvula reguladora de presión, limitadora de presión en este caso, salta y hace retornar el aceite. Tenemos aquí mi tanque, mi bomba, en este caso engranajes, como vimos en neumática también, mi válvula antirretorno para que el aceite que expulsamos a presión no retorne hacia abajo. Ten en cuenta que aquí estamos aumentando la presión y que aquí no hay presión, o hay presión atmosférica. Entonces, si no pongo este antirretorno, el aceite tendería a volver por los laterales de la bomba y no estaríamos haciendo lo correcto. Entonces, tenemos esto, la válvula, el cilindro y mi válvula limitadora de presión para que mi bomba siempre esté en marcha, aunque no estemos haciendo consumo de aceite a presión. La otra alternativa es que esta bomba siga dando vueltas, pero no bombee. Y eso lo podemos hacer precisamente con... vimos el motor de pistones axiales, ahora vemos como bomba de pistones axiales. Ese plato que tenía mi motor y que cuando iba dando vueltas estaba haciéndolo de manera paralela, como mis pistones entraban y salían, si yo ese plato le pusiese vertical del todo, aunque estuviese dando vueltas, mis pistones estarían siempre quietos. Entonces, esto lo hacemos, vamos a ver el vídeo, para que regular el caudal está conectado al regular el caudal que da mi bomba. Mi bomba va a estar siempre girando a la misma velocidad, pero el caudal que va a dar va a depender de que este plato esté más o menos inclinado. Cuando está la máxima inclinación, mi bomba da el máximo caudal porque el recorrido de mis pistones es el máximo. Pero cuando el plato está totalmente alineado con el eje de giro, mis pistones no entran ni salen, con lo cual no da nada de caudal. Los cilindros. A medida que gira, los pistones que están conectados al plato basculante suben y bajan en los cilindros. A medida que el pistón se retrae, hace penetrar aceite en el cilindro por la lumbrera de entrada y luego lo expulsa en la carrera descendente por la lumbrera de salida.
El caudal de aceite impulsado depende del ángulo del plato basculante. Cuando el plato basculante está situado en un ángulo máximo, habrá el máximo caudal. Cuando está situado en un ángulo cero, no habrá caudal ni flujo. Bueno, pues esto sería otra alternativa. Lógicamente tenemos que andar detectando si me hace falta caudal o no y moviendo este plato, y eso vamos a hacer además normalmente con otro actuador hidráulico, porque el plato no se mueve fácilmente, regulado por una válvula. Bueno, hemos dicho ya, ventajas de la hidráulica, fundamentalmente desarrollo de grandes fuerzas. También que podemos hacer un buen control de posición. Esto es común con la neumática, resiste sobrecargas. Un motor, si le bloqueo y le pongo mando, le puedo quemar. De hecho, tenemos la protección I cuadrado T, acordaros. La neumática no. De hecho, pues a nivel taller tenemos taladros neumáticos o sierras neumáticas que, entre otras cosas, me evitan el riesgo de que se me bloquee la hoja o se me bloquee el taladro y aquello se queme, ¿no? Entonces, con la neumática o la hidráulica esto no lo tenemos. Inconvenientes. El precio. En general, el precio de la instalación hidráulica es caro. Es complejo y costoso y económicamente caro. Y además tenemos ese inconveniente permanente de que hay que vigilar que no haya esas pérdidas de aceite. De nuevo, tenéis ahí un enlace donde podréis ampliar un poco o visualizar algunas de las cosas que hemos visto y reforzar las ideas que os hemos contado en este momento. Bueno, ejemplo de robot neumático, hidráulico. Pues el que os mostraba antes, este es un trabajo que hicimos hace años, es una grúa robotizada para trabajar en la construcción. Los movimientos ahí están totalmente manejados desde un ordenador. El robot sabe la posición en la que están los ladrillos, bueno, los bloques, y dónde los tiene que dejar. Y la precisión que estamos hablando de bloques pues de 200 kilos igual. Y estamos hablando también de precisiones finales de posicionamiento del orden de milímetro, o inferior al milímetro incluso en algún caso, con lo cual es muy buena calidad gracias a sus accionamientos hidráulicos. Bueno, y otro ejemplo. En este caso es un telerobot, ¿vale? Entonces, este es otro desarrollo también que hicimos hace tiempo. Es un robot teleoperado, realmente dos, para hacer mantenimiento de líneas eléctricas en tensión. No podemos cortar la tensión de la línea, pero hay que hacer reparaciones. Entonces, en este caso la hidráulica me está dando fundamentalmente aislamiento. No tengo ningún elemento metálico que vaya de abajo a arriba. Abajo está el operador manejando unos mandos y esos movimientos que él hace los reproduce el robot que está arriba. Esos son los mandos del operador. De abajo arriba van las condiciones hidráulicas. La conexión que pueda haber de señal de datos es por fibra óptica, con lo cual no hay conexión eléctrica, y aunque estemos ahí en alta tensión o media tensión, no hay riesgo de descarga eléctrica al operador. Estos robots estos telerobots son comerciales para diferentes usos, la aplicación evidentemente no, pero son hidráulicos porque además pueden ejercer grandes fuerzas. Entonces, no recuerdo muy bien, pero creo que el factor de amplificación de fuerza está por encima de 10. Es decir, cuando yo hago una fuerza, cuando yo muevo una carga, mi robot está realmente moviendo una carga 10 veces superior. Bueno, vamos a pasar a nuevos actores. He metido aquí un pequeño conjunto de cosas variadas. Músculos neumáticos por un lado y por otro lado, sobre todo, los SMAs. Músculos neumáticos son neumáticos y de hecho los podríamos haber incorporado en el apartado de neumática, porque, bueno, dentro de un orden están en los catálogos de accionamientos neumáticos. Pero, porque son un poquito novedosos y porque llamarles músculos neumáticos también a veces cilindro de McKibben, pues los he puesto un poco aparte. Básicamente, para que entendamos cómo funcionan, vamos a verlo en el vídeo, se trata de un elemento elástico, deformable, alargado, metido dentro de una malla trenzada de acero que permite una deformación a lo ancho, pero no a lo largo. Aquí es donde voy a sacar mi jeringuilla. A ver, voy a ampliar momentáneamente mi imagen. Bien. Esto sería un músculo neumático. Los que tengo, vamos a decir de verdad, en este momento no los tengo a mano. Entonces tengo el de juguete, el que he hecho casero, ¿no? Dentro hay un globo, que sería el elemento elástico, y fuera hay unas fundas que se utilizan pues para meter cables. Las podéis comprar en cualquier plataforma online. Esta funda se deforma razonablemente a lo ancho, pero no a lo largo. Entonces, cuando yo infle el globo, cuando meta presión mediante mi bomba, lo que vamos a hacer es que al inflar el globo
se va a inflar a lo ancho y se va a encoger. ¿Vale? Entonces estoy consiguiendo un movimiento de tracción, no de elongación, de tracción, es decir, tenemos un simple efecto, no un doble efecto. Sin vástago, por tanto con un recorrido, con un espacio para usar menor que el de un cilindro, y además con capacidad de hacer unas fuerzas elevadas. Entonces, ¿qué lo ves en la animación? Entonces, estos músculos neumáticos, se llaman músculos neumáticos porque, bueno, pues pueden recordar al aspecto de un músculo que se contrae, ¿no? Tienen las siguientes ventajas. Son más ligeros, no tienen todo el acero que tiene un cilindro con su vástago, con su émbolo, etcétera, con su culata. Hacen bastante fuerza, del orden de 10 veces más que un cilindro para el mismo tamaño. Entonces es importante cuando tenemos que hacer fuerzas más apreciables. No tienen el problema que decíamos de los impactos, la amortiguación está intrínseca en ellos. Podemos hacerlos muy largos. Son de tamaño fijo, es decir, yo me voy al catálogo y tengo el que mide 10 centímetros, el de 50, o el de 30, el de 50, el de 80, pero en algún caso los he visto de hasta 9 metros de largo. Entonces, es un caso un poco paradigmático para mostrarlo en internet, pero imaginad un astrodor que se encoge con una longitud de 9 metros y puede hacer grandes fuerzas, como tenéis ahí. Aplicaciones, en principio, habría que ver cuáles, pero dentro de la robótica podemos pensar, por ejemplo, esta que os voy a mostrar ahora, esto va a ser una garra, una gran garra que tiene que coger elementos anchos y que en lugar de tener un cilindro que necesitaría un mayor espacio y aparte daría menos fuerza, más peso, etcétera, lo hace con músculos neumáticos. Fijaos además que está cogiendo y dejando la garra, haciendo un cambio de pinza cuando le hace falta. Habréis observado, yo creo que se ve aquí también, y me ha llamado la atención, ahora me he fijado antes, que aquí parece que hay unos muelles, no lo veo muy claro, pero parece que hay unos muelles. Posiblemente esos muelles sean para que la recuperación, recordad que esto hace fuerza comprimiéndose, pero no elongándose. Entonces, esos muelles pueden ser para facilitar que la recuperación, la elongación sea más rápida. Bueno, también fijaros un poco el detalle, esto sería el músculo neumático en sí, este caucho, en este caso no es una malla tal cual, sería un caucho ahí, y este sería el punto en el cual, este de aquí, perdón, es el punto en el cual se acopla, aquí estaría el raccord, donde está conectado el aire a presión. Realmente estaría en el otro lado, este es el lado que está anclado, y sería por el lado contrario donde está conectado el aire a presión. Bien, y por último, ya algún tipo de actores un poquito más raros, ¿no? Estarían dentro de las aplicaciones que pueden encontrarse en lo que se llaman los robots blandos o soft robotics. Es una línea emergente, pero muy potente actualmente en robótica. De hecho, pues una de las revistas más relevantes en robótica lleva ese título, Soft Robotics, está dedicado únicamente a esto. Os traigo algunos ejemplos para que nos hagamos alguna idea de esto, ¿no? Los dos que he traído en este primer caso son accionamientos neumáticos y los he cogido de dos trabajos fines de grado de nuestra escuela. Primero sería un caso de un robot caminante. Esto lo que se ha hecho ha sido construir esto con silicona, con una serie de vejigas adecuadamente puestas y que cada una de esas vejigas se infla o desinfla mediante neumática, que veis los tubos, en el momento adecuado. Entonces hay que hacer la adecuada sincronización de esa inflar y dejar que se desinfle de las vejigas y de esa manera conseguir una secuencia de marcha. Lo otro son unas cuantas pinzas, en este caso dos os muestro, hechas utilizando también neumática, pero que tienen la particularidad que son blandas, soft. Esto va a permitir coger diferentes tipos de objetos. Normalmente las pinzas se diseñan muy a medida del objeto que tienen que agarrar para que tengan un buen agarre. Pero en ocasiones los objetos no tienen una forma constante, sino que son objetos más amorfos o son variados. Entonces mis garras tienen que tener capacidad para adaptarse. Y los dos ejemplos que vemos aquí son pinzas que consiguen esto.
Ahí está una pinza de dedos, también hecha de la misma manera que esto, con vejigas, que cuando se inflan se cierran, pero adoptan la forma del objeto. Entonces puedo estar cogiendo, pues, como veis, objetos, además objetos delicados, sin deteriorarlos. La otra pinza que está que veis ahora, es una pinza que también se hizo muy popular cuando salió, un concepto que se hizo muy popular, es una cubierta de silicona, pensar en un globo por entendernos, rellena de un polvo, pensar en café, que es lo que suelo utilizar en plan doméstico, que cuando se hace el vacío se compacta y queda, esas partículas de polvo quedan con una forma fija. Entonces lo que se hace es, se mete un poquito de presión, aquello queda suelto, aprieto mi globo, si queréis, contra el objeto, se adapta a la forma del objeto, hago el vacío, mi polvo de café queda rígido y como veis aquí ya queda con la forma del objeto para poderlo transportar. Y vamos a hablar por último de los materiales inteligentes o materiales con memoria de forma. Me parece que es más correcto en este primer caso por lo menos. Los SMAs serían las aleaciones con memoria de forma, SMA. Básicamente se utilizan en forma de alambre. A ver, voy a ampliar la imagen. Bien, en forma de alambre o en forma de muelle, ¿vale? Y se llaman aleaciones con memoria de forma porque yo voy a poder memorizar qué forma tienen. Esta en concreta está memorizada a forma de alambre recto, pero le puedo deformar, es plástico, lo puedo deformar. Y cuando lo caliente voy a hacer que recupere su forma. El calor habitualmente se aporta pues, mediante el paso de una corriente eléctrica. Pero aquí para hacer un poco durante el vídeo la demostración lo voy a hacer con un mechero. Entonces le he dado una forma que es circular. Me lo pongo aquí justo en la frente porque yo creo que hay buen contraste y se ve. Este mechero está... A ver, el mechero me está fallando, pero... Vamos a... Esto es demasiado, ¿eh? Lo que pasa es que aquí, pues... Vale, veis que ha recuperado la forma. Lo voy a enfriar en agua, le vuelvo a deformar. Vale, y veis que recupera la forma. Lo mismo con el muelle. El muelle tiene esta forma inicial, lo deformo. Y si le aplico calor, recupera su forma inicial. Vamos a cortar el soplete. Bien, entonces se trata de esto, de que se le da una forma a mi alambre, esa forma queda memorizada, le puedo deformar, pero si reactivo mi alambre con calor, que ya digo que no con el soplete, sino que habitualmente con el paso de una corriente eléctrica, recupera su forma original. Aquí tenemos que echar mano de los conocimientos de materiales, porque lo que se produce es un cambio entre martensita y austenita de mi aleación. Sin entrar en los detalles, digamos, atómicos de lo que está ocurriendo, lo que ocurre es lo siguiente. Yo voy a coger mi material, le voy a dar la forma que me interese memorizar y le voy a calentar lo suficiente como para que entre en fase austenita. Y lo voy a enfriar bruscamente para pasarlo a martensita, impidiendo que se deforme, es decir, manteniendo la forma. Si quiero que haga este circulito, le sujeto para que este circulito no se deforme, le caliento y lo ponemos después, lo enfriamos. Y eso ya queda memorizado. Una vez que está memorizado, yo le podría volver a deformar y si lo calentase de nuevo a una temperatura que depende de la aleación y es una determinada, típicamente pues este no sé si será de 60 grados, el muelle posiblemente sea de 45 o 40 grados, vuelve a recuperar su forma inicial, ¿vale? Esto se puede repetir un número, bueno, limitado de veces, no es que sea bajo, pero poco a poco va perdiendo esa propiedad, ¿no? Pero tiene una cierta capacidad de repetir esta memoria, de mantener esta memoria durante un número de acciones. ¿Cómo le sacamos partido a esto en la robótica? Pues imaginar que este muelle le tengo estirado y que quiero que mi elemento se recoja, pues le haría pasar una corriente eléctrica y se recogería. ¿Cómo haría después que se volviese a deformar? Porque tengo otro muelle antagonista. Entonces, alterno entre calentar un muelle y hacer que el otro ceda, porque no está caliente y se deforme, y este tira con la fuerza que tiene, y al revés. Es decir, voy alternando uno y otro y teniendo un muelle agonista y antagonista. Os voy a mostrar algunos ejemplos
de uso, algunos con vídeo, otros sin él. Esto sería el caso de un gusano mediante esto. Lo que hacemos es, lo que se hace, esta imagen no es nuestra, creo que es del MIT. Se tiene esta estructura de nuevo de malla y el muelle enrollado, el hilo de ese muelle enrollado. Cuando se va calentando por secciones, hay diferentes secciones, se contrae una zona y la otra no. Y eso hace un movimiento tipo peristáltico que hace que el gusano avance. Otro ejemplo sí que es nuestro, sería el caso de un pez. En este caso, como veis, son elementos biomiméticos que intentan simular o parecerse al comportamiento de los animales. En este caso, la aleta va a tener un movimiento de vaivén porque tiene dos SMAs alternativas, una a un lado y otra al otro lado. Se estira de una, se estira de otra. Y eso originando que la aleta pues vaya girando, algo que vemos en un vídeo. El tercer caso es de nuevo de un trabajo fin de grado. En este caso se trata de hacer un guante háptico, un guante que me permita percibir sensaciones como si estuviese agarrando para temas de realidad virtual. Metido en mi entorno virtual, con mis gafas de realidad virtual y demás, yo cojo un objeto que no existe, que es virtual, pero mi guante me transmite la sensación de que lo estoy agarrando. Para ello, lo que hace es, me hace una fuerza que me impide cerrar, como si estuviese agarrando algo. Y esa fuerza que me impide cerrar se está consiguiendo gracias a estos muelles que veis aquí, que, bueno, tirando desde estos dedales, hacen que mis dedos tengan dificultad para cerrarse. Bueno, os muestro aquí el pez este que os decía. Bueno, este es el estudio previo para intentar ver cómo debe ser ese movimiento, la frecuencia, la amplitud y demás. Se hace un cierto modelado. Y entonces ahora hay varias secciones, cada sección se dobla con su correspondiente pareja de cables, de hilos, de SMA. Bueno, y esto ya dentro del agua, pues iría originando fundamentalmente ese avance. Una última idea. Un elemento ya muy poco frecuente, aunque recientemente ha empezado algún fabricante importante de motores de corriente continua, Brasles y demás, a también incluir esto dentro de sus productos. Los polímeros electroactivos, EAP. En este caso es un tejido, un film, una película de polímero con un elemento conductivo y que tiene la propiedad de cuando se aplica una tensión de valor importante, tensiones elevadas, en sus extremos se deforma. No es que tenga una memoria, es que se deforma. También tiene un funcionamiento inverso y es que si lo deformo, origina tensión en sus extremos, ¿no? Entonces, de esa manera se puede tener bien un sensor o bien un actuador. Os muestro, por acabar, un vídeo en el cual este robot caminante pues, lo hace en base a estos polímeros electroactivos. Bueno, pues hasta aquí todo. Este capítulo lo más importante, sin duda, es la neumática y un poco la extrapolación de los conceptos de las tecnologías, de los conceptos de las tecnologías a la hidráulica. También que sepáis que existen pues, elementos un poco más singulares, con los SMAs, bastante emergentes aún, pero que poco a poco van ganando importancia o interés, por lo menos.